Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos, os saludo en el maravilloso nombre de Jesús. Estoy gozoso de estar con vosotros, de compartir esta maravillosa presencia que el Espíritu Santo nos concede y deseo que de una forma especial en esta noche el Espíritu de Dios nos siga administrando con poder y con gloria. Un saludo a todos mis hermanos de Burgos y a todos mis hermanos y hermanas que se conectan de otros lugares de España. Deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros hogares. Bueno, como ustedes saben, todos los miércoles al pastor le ha parecido bien y también a la persona del Espíritu Santo que comparta algún que otro tema para beneficio y bendición de los creyentes. Y me gustaría en esta noche compartir un tema que creo que tiene mucho trasfondo y mucha bendición y que nos va a ayudar un poquito más a diferenciar dos de los más grandes pactos que hay en las Escrituras, como es el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En esta noche me gustaría compartir con vosotros este tema, es la ley y su relación con los cristianos. Después de exponer el pasaje o el pequeño estudio, hermanos, pues va a haber una serie de preguntas, como decía el pastor, y esperemos, hermanos, que esta serie de preguntas pues también sirvan de bendición. Hace unos días, leyendo las Escrituras, hermanos, en la versión sencilla, encontré unos versos que creo que van a ser apropiados, que los vuelva a recitar para darnos luz y equilibrarnos en la presencia del Señor. Dice así en 1 Corintios capítulo 2, en la versión sencilla: Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarle de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Me apropio en esta noche de estas palabras. No venimos con la intención de ser ni un sabelotodo, ni tampoco tener respuestas para todas las preguntas que en esta noche se vayan a efectuar. Pero sí me gustaría, hermanos, con sencillez, aportar un granito de arena, que aunque quizá no compartas todo lo que yo voy a exponer, pues, hermanos, no todos tenemos la misma luz, ni todos hemos recibido la misma luz, sí quizá de alguna de las cosas que os comparta os pueda ser de bendición y de ayuda. Recordar, hermanos, que cuando se prenden varias bombillas en una misma sala, la luz no lucha entre ellas, sino que la luz de una bombilla se añade y se suma a la luz de otra para que haya más luz. Por lo tanto, así me veo como una pequeña bombilla que da un poquito de luz, que quizá aporte ese poquito para que, añadida a la luz que Dios te ha concedido a ti, entre todos tengamos más luz de las Escrituras. Vamos a empezar este tema en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 36. Fijaos lo que dice las Escrituras. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Para abordar este pequeño estudio, trataremos de aclarar lo que significa la ley en la Biblia, porque hay quien cree que cuando la Biblia habla de la ley se refiere mayormente al Decálogo o a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Dios dio a Israel, junto con los 10 mandamientos, leyes para su gobierno, leyes higiénicas y de alimentación,
leyes ceremoniales o rituales que se referían a los sacrificios de animales en el culto del santuario terrenal y, como ustedes saben, prefiguraban el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios. También en este pequeño estudio intentaremos responder a las preguntas: ¿fue dada la ley para toda la humanidad o solo para el Israel bíblico? ¿En qué momento de la historia se dio la ley? ¿Por qué se promulgó? ¿Hasta cuándo estaría vigente? Lo primero que quiero transmitiros, hermanos, es que la Biblia no hace diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Por ejemplo, el gran mandamiento de la ley, como hemos leído en el libro de Mateo, no se encuentra, para sorpresa de muchos, en el Decálogo o en los 10 mandamientos, sino fuera del mismo. Está en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Igualmente, para sorpresa de muchos, el amar al prójimo tampoco se encuentra en el Decálogo ni en los 10 mandamientos. Es en Levítico donde encontramos el siguiente y más importante mandamiento, que tampoco tiene nada de ceremonial. El Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Existen muchos más textos que corroboran que el Decálogo es sólo un resumen de las muchas leyes morales que Dios dio a Israel y, por tanto, no es posible separarlo del resto de leyes morales, civiles, higiénicas, ceremoniales, etc., porque, como ustedes saben, constituyen una unidad indivisible llamada la ley. Véase en los siguientes textos cómo se usa el término ley para referirse a varios tipos de leyes. En 1 Corintios capítulo 14, verso 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y en Mateo capítulo 12, verso 5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Por lo tanto, los 10 mandamientos, el Decálogo, forman parte del amplio conjunto de la ley, la Torá, en la cual se basa el Antiguo Pacto. Algunas personas, cuando encuentran el término ley en la Biblia, tienden a asociarlo solamente con el Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, hay muchísimos versos en las Escrituras que, cuando se encuentra la palabra la ley, cuando se habla de la ley, la mayoría de las veces se refiere a los 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cuyo autor fue Moisés. Y a estos se les conoce por los judíos con el nombre de la Torá. Al Antiguo Testamento que conocemos hoy se le denominaba la ley y los profetas. Jesús mismo lo atestigua así en el Sermón del Monte, cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También en el Evangelio de Lucas se cita: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en ley. La Biblia nos enseña que la ley de Moisés es la ley de Jehová. La Biblia usa los términos ley de Moisés y ley de Dios indistintamente para referirse a la misma ley. En 2 de Crónicas capítulo 33, verso 3 dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Y en el libro de Josué, capítulo 23, verso 6, no dice la ley de Jehová, sino que dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra.
Y en el libro de Números capítulo 31, verso 21, dice: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Por lo tanto, la Biblia usa los términos ley de Moisés y ley de Jehová o de Dios indistintamente para referirse a la misma ley. Los capítulos 8 y 9 del libro de Nehemías describen un esfuerzo prolongado de parte de Nehemías y de sus compañeros en enseñar al pueblo. Por eso, dice la Biblia, el pueblo le dijo a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, capítulo 8, verso 1. Y dice: él trajo la ley delante de la congregación, capítulo 8, verso 2. Y dice en el verso 3: leyó en el libro y prestó atención el pueblo al libro de la ley. Y en el verso 13 dice: las palabras de la ley. Cada día leyó el libro de la ley de Dios en el verso 18 del capítulo 8 de Nehemías, y en el verso 3 del capítulo 9 dice: el libro de la ley de Jehová. Aquí vemos cómo de forma indistinta se habla la ley de Moisés, el libro de la ley, y también la ley de Jehová y la ley de Dios. En el capítulo 8, verso 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Moisés. Pero en el verso 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Y en el verso 3 del capítulo 9 dice: y puestos de pies en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. Toda persona puede ver que estos términos se usan alternativamente, que se refieren al mismo libro o a la ley. Por lo tanto, en las Escrituras no hicieron distinción los autores inspirados entre la ley de Moisés y la ley de Jehová. Aun lo escrito por Josué fue escrito en el libro de la ley de Dios. Por eso leemos en el capítulo 24, verso 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Lucas, en un párrafo breve, usa estos términos alternativamente. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. ¿Ves? Ley de Moisés y la ley del Señor. Y en Lucas capítulo 2, verso 22 en adelante dice: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Por lo tanto, nunca se deben de separar partes de la ley diciendo que ellas fueron abolidas por Cristo, porque no se pueden abolir partes, ya que todos sabemos que la ley constituye una unidad indivisible. Podemos entender, pues, que la ley de Moisés son tanto los mandamientos grabados en piedra, los 10 mandamientos, como aquellas ordenanzas, leyes y preceptos de todo orden que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Con quién hizo Dios el antiguo pacto y a quién fue dada la ley? Es muy importante saber esto. Según las Escrituras, solamente a la nación de Israel. Por eso dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 34, verso 27 en adelante: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Unos pasajes que identifican las tablas de la ley con el antiguo pacto de Dios. Dice así en Primera de Reyes capítulo 8, verso 9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel
cuando salieron de la tierra de Egipto. Y en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 4 dice: y en el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que son las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos. Queda pues claro que la ley fue dada al Israel bíblico en el Sinaí y a ningún otro pueblo de la tierra. Por eso dice la Biblia en Levíticos capítulo 26, verso 46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por manos de Moisés. También en el encabezamiento del decálogo se identifica Dios y al pueblo al que da la ley, es decir, al que sacó de Egipto. ¿Qué relación hay entre los 10 mandamientos y el pacto antiguo? El decálogo es llamado pacto a los 10 mandamientos, a las 2 tablas que Moisés introdujo en el arca de la alianza, es llamada en la Biblia pacto, porque Dios hizo este pacto en Horeb, en Sinaí. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28, dice: y él, refiriéndose a Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y en Deuteronomio capítulo 4, verso 13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tablas de piedra. Es por esto que el pacto antiguo son literalmente las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, los cuales eran un resumen de toda la ley que Dios entregó a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el antiguo pacto hecho por Dios con Israel por medio de Moisés? En el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 21, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. De la manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El antiguo pacto es el del monte Sinaí y está simbolizado por Agar. Los creyentes del nuevo pacto somos hijos de la promesa, hijos de Cristo, no hijos de la esclava ni de la ley. Por lo tanto, nunca se ha podido aplicar esta ley ni a los gentiles ni a los cristianos. ¿En qué momento de la historia se dio la ley? ¿Para qué se promulgó? ¿Y hasta cuándo estaría vigente para el pueblo judío, puesto que nunca fue dada la ley a los gentiles? La Biblia nos expresa que la ley fue dada 430 años después de la promesa dada a Abraham sobre la simiente, Cristo. ¿Y para qué? En Gálatas 3:14 nos lo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dios no puso aquel pacto con sus leyes, con sus propósitos, de que fuese un pacto permanente y eterno, sino que lo introdujo como añadido a una promesa anterior y para que le sirviese de instrumento hasta que viniese Cristo. Resumiendo, desde el punto de vista bíblico, no existen 2 leyes, la ley moral y la ley ceremonial, ni tampoco la ley civil, sino que la ley es considerada como un todo indivisible
sobre el que se asentaba el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Seguro que algunos están pensando: hermano Raúl, te equivocas. Dios abolió las leyes ceremoniales, quizá las civiles, pero el decálogo, los 10 mandamientos, no lo abolió. Sigue vigente. Al que piensa esto, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice el decálogo? ¿Qué dicen las 2 tablas de la ley de Moisés? ¿Qué dicen los 10 mandamientos? En el capítulo 20, verso 8 del libro de Éxodo, dice el decálogo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es: si Dios abolió las leyes ceremoniales o civiles, pero el decálogo no lo abolió, sino que sigue vigente, ¿por qué no cumples el día de reposo? ¿Por qué si están los 10 mandamientos? Y usted dice: está en el decálogo, son parte, es uno de los 10 mandamientos, ya, pero eso está abolido, Raúl. ¿Y por qué motivo está abolido? La Biblia dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, si no matas, pero rompes el día de reposo, ya te has hecho transgresor de la ley, porque la ley es, según el libro de Santiago y los versos anteriores, una unidad indivisible. Y ahora tú dices: no, yo no cumplo el día de reposo porque yo lo quito. Y la pregunta trascendente e importante es: ¿quién eres tú o quién soy yo para quitar uno de los 10 mandamientos de las tablas de la ley? ¿Con qué autoridad rompes la unidad de la ley? Entonces, ¿por qué no guardamos el día de reposo en la actualidad? Te lo digo, porque no hay mandato para ello en el Nuevo Testamento. Por eso, hoy la Iglesia no guarda el día de reposo. Vamos a comparar lo que dicen los 10 mandamientos con lo que dice el Nuevo Testamento. La Biblia dice, hablando del decálogo, en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento: os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Y eso está confirmado en Hechos capítulo 14, verso 15, Gálatas capítulo 4, verso 8 y Romanos 1, 23. Por lo tanto, el Nuevo Testamento apoya este mandamiento del decálogo. Segundo mandamiento: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, capítulo 20, verso 4 y 5. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Hijitos, guardaos de los ídolos. Y hay mandamientos similares en 1 de Juan capítulo 5, verso 21, 1 de Corintios 8, 4 y también 10, 19. Por lo tanto, ese mandamiento del decálogo sigue activo y presente para la Iglesia en el Nuevo Testamento. Tercer mandamiento en Éxodo 27: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Santiago capítulo 5, verso 12, junto con algunos versos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese mandamiento del decálogo sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20, 12. ¿Y qué dice la Biblia? Hijitos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, Efesios 6:1. Por lo tanto, ese mandamiento del decálogo sigue vigente en el Nuevo Testamento. No matarás, Éxodo 20:13. Y dice el Nuevo Testamento: no matarás, Romanos 13:9. Por lo tanto, ese mandamiento del decálogo sigue en el Nuevo Testamento. No cometerás adulterio, Éxodo 20:14. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. Por lo tanto, ese mandamiento del decálogo sigue vigente. No hurtarás, Éxodo 20:15.
¿Qué dice el Nuevo Testamento? El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Efesios capítulo 4, verso 28. Por lo tanto, ese mandamiento del Decálogo sigue vigente. No hablarás falso testimonio. Éxodo 20:16. ¿Qué dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento? No os mintáis los unos a los otros. Colosenses 3:9. Por lo tanto, ese mandamiento del Decálogo sigue vigente en el Nuevo Testamento. No codiciarás. Éxodo 20:17. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Pero la codicia ni aun se nombre entre vosotros. Efesios 5:3. Junto con muchos versos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese mandamiento del Decálogo sigue vigente. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Éxodo 28. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque no hay un solo mandamiento en todo el Nuevo Testamento para que se guarde el sábado. Por eso usted no guarda el sábado. Por eso usted no reposa en sábado, porque no hay mandamiento en todo el Nuevo Testamento. De esta manera nos damos cuenta que nosotros no hemos quitado un mandamiento de los 10 a la ley de Moisés, sino que como es un pacto, que es una unidad compuesta, nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino a los mandamientos de lo que dice Jesús para la Iglesia en el Nuevo Testamento. En ningún sitio del Nuevo Testamento se da mandamiento de guardar el día del sábado como día obligatorio de reposo para Dios. Como cristiano, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, yo guardo y obedezco la ley moral, no porque está en el Decálogo, porque hemos demostrado que el Decálogo, la ley de Moisés, fue dada a Israel, sino porque está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquellos que separan la ley moral y ceremonial no se ajustan a lo que la Biblia enseña. Ahora vamos a hacer referencia a otro pasaje, uno de los más claros en este sentido, donde nos dice que la ley abolida incluye el Decálogo y que en este pasaje se tomó el Decálogo como resumen representativo de toda la ley, lo cual está de acuerdo con el criterio que mantenemos de que toda la ley es una ampliación del Decálogo. En el verso 3 del pasaje de 2 de Corintios capítulo 3 tenemos un contraste entre las tablas de piedra del Sinaí y los corazones de los hombres donde la ley de Cristo es ahora grabada. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 3 verso 3: siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿A qué se refiere no en las tablas de piedra? Se está refiriendo al Decálogo, a los 10 mandamientos. Y en el verso 6 y 7 leemos: en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Al Decálogo, a las 2 tablas de la ley, a los 10 mandamientos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, porque las tablas de la ley representaban el pacto, el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Y dice en el verso 7, y si el ministerio de muerte, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, vuelvo a repetir, la cual había de perecer, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque si lo que perece, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, el antiguo pacto, tuvo gloria, dice en el verso 11, mucho más glorioso será lo que permanece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. El Decálogo,
los 10 mandamientos, el resumen de toda la ley del antiguo pacto, para que no fijaran la vista en aquello que había de ser abolido. Aquí Pablo no pudo hablar más claro, pues sin duda se está refiriendo a las tablas de piedra, al decálogo, a los 10 mandamientos, de esas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios. Y escuchar, vuelvo a repetir lo que dice el verso 7 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y si el ministerio de muerte en letras grabado en piedras, que esto se refiere a las 2 tablas de la ley, nadie lo puede negar. Solo los 10 mandamientos fueron escritos en piedras por el dedo de Dios. Para Pablo, todo el ministerio de la ley estaba justamente representado en las 2 tablas del pacto de la ley escritas por el dedo de Dios. ¿Cómo llama Pablo al ministerio de la ley? Le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué ministerio de muerte y ministerio de condenación? Porque la ley, según el libro de Santiago, era como un espejo que te mostraba cómo eres pecador y lejos de la presencia del Señor. Pero no podía hacer más que mostrarte la realidad de lo que nosotros somos, destituidos de la gracia de Dios. Pero te voy a decir algo. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu que dice Pablo en estos versos y el ministerio de la justicia? Imagínate, hermanos, cuando usted se levanta por la mañana y va al lavabo y allí hay un espejo y usted se ve, eso es la ley de Moisés, porque la ley manifestaba la pecaminosidad del hombre y también manifestaba, por lo tanto, la incapacidad del hombre para presentarse como justo delante de Dios. Pero escucha, hay una esperanza, y es que debajo del espejo hay un lavabo que da el grifo y sale agua. La ley muestra la suciedad del ser humano, pero el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justicia, que es el nuevo pacto, es como cuando usted coge jabón, se lava las manos, se lava la cara, se peina el cabello y se coloca en una posición agradable delante de Dios. El espejo no le puede limpiar, el espejo no le puede justificar, simplemente manifiesta lo que usted es, su suciedad, y que no puede tener relación con Dios. Eso era la ley. Por eso era un ministerio de muerte y un ministerio de condenación, porque no tenía poder para transformar al hombre. Pero hermanos, el ministerio del Espíritu y el ministerio de la justicia es como ese lavabo con agua y jabón que tiene poder no solamente para representar que el hombre ha pecado, sino que por medio del sacrificio de Cristo, ese nuevo pacto en su sangre, puede limpieza, perdón de pecados y estar reconciliado con Dios. Amén. ¿Qué había de pasar, según Pablo, con este ministerio de muerte y de condenación? Está en el verso 11 y en el verso 13. Había de perecer y había de ser abolido. ¿Qué había de ocupar el lugar de esta ley? El ministerio del Espíritu y el ministerio de la justicia. No debemos dejar que nos ocurra como el pueblo de Israel, que dice en el verso 14 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los textos paulinos que hablan del fin de la ley están en armonía con la creencia expresada en el epígrafe anterior. Se refiere a toda la ley, puesto que, como ya se ha demostrado, esta no puede de ninguna manera ser dividida entre lo moral, lo ceremonial o lo ritual, sino que forma una unidad indivisible y por lo tanto no puede ser rota ni tampoco dividida. En el texto de Pablo de Romanos capítulo 10, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La palabra fin, telos en griego,
alude tanto a una finalidad u objetivo como a un fin en el sentido de terminación, en el sentido de finalidad u objetivo. Por eso dice la Biblia en Gálatas 3:24, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Y en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese ¿a quién? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no eran dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis, atentos a lo que dice Pablo, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, refiriéndose al judaísmo, a la ley. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Mira cómo denomina el Señor a través de su palabra lo que es estar bajo el antiguo pacto. Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Por otro lado, todo el sistema llamado ley, base del antiguo pacto que incluye el decálogo, termina y finaliza y se cumple con la muerte de Jesús en la cruz. Por eso dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por lo que, en cualquier caso, objetivo o terminación, la ley concluye en Cristo. Como no podía ser de otra manera, las palabras de Pablo están en armonía y concuerdan en todas las declaraciones que hace en sus otras cartas. Por eso dice en Efesios capítulo 2, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En todas se está aboliendo toda la ley, puesto que es una unidad y no se puede hacer una división artificiosa entre lo moral y ceremonial que no está apoyada por las Escrituras. Si la ley siguiera vigente en Cristo, sería necesaria para la salvación, para que con la fe estuviera el cumplimiento de la ley, que es justamente el punto de vista de los judaizantes y de los adventistas. Es justamente a aquello que tan fuertemente se opuso Pablo en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando se realizó el concilio de Jerusalén, a los judaizantes que exigían el cumplimiento de la ley, la circuncisión, etc., se les salió en ese capítulo como trastornadores de almas. Así los dice y los define las Escrituras. A aquellas personas que enseñan que es necesario el cumplimiento de la ley, la Biblia les llama trastornadores de almas. Y en otro pasaje dice, ojalá se mancillasen aquellos que os perturban, que traducido es, ojalá se quitaran el cacho aquellos que están enseñando estas cosas.
En Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces, por lo demás, murió Cristo. Por eso Pablo expresa en Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley no puede exigir ninguna cosa más allá de la muerte. La ley condena y exige la muerte. Por tanto, el que muere cumple la ley y por lo tanto es libre de ella. Por eso sigue el símil el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora Pablo pasa a ilustrarlo tomando como ejemplo el matrimonio y dice, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, por lo tanto la muerte libera de la ley. Verso 3, así que si en la vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, si se casa de nuevo, no es adúltera. Y ahora viene la aplicación que Pablo da a su argumento, y esta es que, así como la muerte del marido dejó libre a la mujer, así también nuestra muerte dejó de tener poder la ley sobre nosotros. Por eso dice en el verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por la muerte del marido de la mujer, queda libre de la ley del matrimonio, y por la muerte de Cristo en la cruz, el hombre de fe en Cristo queda muerto a la ley. Por lo tanto, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando la persona muere, la ley deja de tener poder sobre ella. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros nos hemos identificado con esa muerte. Por eso el bautismo es uno de los dos sacramentos que tiene la Iglesia. ¿Y qué significa el bautismo? De la misma manera que el creyente es sumergido en el agua, muere y resucita, es el simbolismo del bautismo, que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración, donde el viejo hombre muere y es resucitado según Dios. Por eso dice Pablo en el capítulo 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí se está refiriendo a la ley y al pacto antiguo. Por eso dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué ley fue hecho súbdito Cristo? Nacido bajo la ley. ¿No es lógico admitir que Cristo fue hecho súbdito de toda la ley? Al parecer con esto están de acuerdo la mayoría de los teólogos. ¿Para qué se hizo Cristo súbdito de toda la ley? La respuesta viene en el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Bajo qué ley? De la ley ritual. Pero, ¿por qué hemos de dar al término ley del primer verso una calce general en el verso 4 y después en el verso 5 limitarla solamente a la ley ritual, cuando ambas presentan las mismas características y están en el mismo contexto?
Por lo tanto, hacer eso implica una interpretación caprichosa que no es bíblica. El término ley tiene el mismo sentido en ambos versículos. Cristo fue obediente y cumplió la ley, pero toda la ley. Y Él se hizo súbdito de la ley para redimirlos, para librarnos de la ley, de toda la ley. No solamente de los rituales o de las leyes civiles, no, de toda. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 2, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cristo liberó al judío de la ley de Moisés, pero escuchad esto que es muy importante. Antes he dicho que la ley de Moisés y el antiguo pacto solamente fueron dados a Israel, no a los gentiles. Por lo tanto, los gentiles a los cuales nosotros pertenecemos no podemos ser liberados de la ley de Moisés ni del antiguo pacto, pues jamás Dios hizo ese pacto con nosotros ni nos dio a nosotros la ley de Moisés. Todo esto fue la liberación que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero al gentil, ¿de qué ley le liberó? ¿De la ley de Moisés? ¿Del pacto antiguo? No, de la ley escrita en sus conciencias. Vuelvo a relatar el verso 14 del capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿ves? A ellos no les fue dada la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos. Porque al ser la ley y el antiguo pacto solo para el pueblo de Israel, no puede aplicarse el mismo criterio con los gentiles. Por esto es que Pablo pudo escribir que él ya no estaba sujeto a la ley. Primera de Corintios capítulo 9 verso 20 dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, y escuchar lo que dice: aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Mira cómo se denomina Pablo: aunque yo no esté sujeto a la ley. Quiere decir a la ley del Sinaí, a los 10 mandamientos, pues ahora tenía algo mucho mejor, la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Creo, por tanto, que la ley está abrogada como un todo para el creyente que ha confiado en Cristo y que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Pero para el pecador que no ha muerto en Cristo, está bajo los principios morales eternos grabados por Dios en las conciencias y corazón de todo ser humano. Porque la verdad es que Cristo, como representante de toda la raza humana, cumplió la ley, toda la ley. La ley pedía la muerte de toda criatura, y Cristo murió, el justo por los injustos. Cristo, al someterse como sustituto de las justas demandas de la ley, vindicó esta y, de hecho, por medio de su muerte, coloca a los que en él creen completamente fuera de la jurisdicción de la ley. Ahora bien, el que no se ha convertido, el que no se ha regenerado, no puede afirmar ni atenerse a esto. Si es judío, vive bajo el monte Sinaí, y si es un gentil, todavía está bajo las acusaciones de la ley que está escrita en su conciencia. Por eso dice Romanos 14, 15 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Solamente el que ha muerto al pecado y vive en Cristo es el que está completamente libre de la ley. Al inconverso, la ley moral le muestra que está perdido, pero el convertido no se guía por la ley y guarda de los mandamientos. Para el convertido, la ley está muerta y él muerto para ella en la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice el verso 6 del capítulo 7:
pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, como dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, Raúl, ¿qué ley tienen los gentiles? Romanos 2,14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Hay una pregunta muy interesante y ya vamos terminando. ¿Ha existido siempre una ley moral para todos los seres humanos? La Biblia dice que sí, pues en Romanos 5,13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero la ley de Moisés o del Sinaí nunca fue dada a los gentiles, sino en el verso 15 del capítulo 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Significa esto, hermano Raúl, que al no estar sujetos al antiguo pacto, a la ley de Moisés ni a los 10 mandamientos, los creyentes estamos sin ley en el nuevo pacto? Y la respuesta es no. Estamos bajo la ley de Cristo. Ha cambiado el pacto. Ya no estamos bajo las tablas de piedra, sino puesta esta ley en nuestros corazones por la gracia de Dios. Al morir y nacer en Cristo Jesús, somos adoptados hijos de Dios. Creo que el creyente es como dice Romanos 6,7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el versículo 6 del capítulo 7 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No tenemos que cumplir la ley para ser salvos, pero creo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 20 en adelante, que no estamos sujetos a la ley. Dice la Biblia, me he hecho judío como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Quizás nos preguntemos, entonces, si el creyente no está bajo la ley y está bajo la ley de Cristo, ¿cuál es, Raúl, la ley de Cristo? La Biblia dice en Gálatas 6,2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y qué es más la ley de Cristo? En Gálatas 5,13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, aquí está la clave, en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley.
que traducido es: en cambio, el Espíritu de Dios, dice en otra versión, nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser más pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y dice otra versión: para los que viven de esta forma, no hay ley que sea contra ellos. Sin duda podemos afirmar que la ley de Cristo es superior a la ley de Moisés. A veces, donde Moisés autoriza una cosa, Cristo la prohíbe. Y cuando Moisés condena el hecho consumado, Cristo condenaba el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en este sentido, toda la moral del Antiguo Testamento, Cristo la resumió en estas palabras, en Mateo 7:12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es decir, este es el cumplimiento de la ley. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. En el 5:21 dice: oíste que fue dicho, no matarás. Eso decía la ley. Juzgaba la obra. Pero Jesús dice: mas yo os digo, cualquiera que se enojare con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano fatuo será culpable del fuego del infierno. En el verso 27 dice: oísteis que fue dicho, que decía la ley, no adulterarás, pero Cristo va más allá, no al hecho, sino a la intención del corazón. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En el verso 33, hablando del antiguo pacto, dice Jesús: habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis de ninguna manera. En el verso 43, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, esta es la ley de Cristo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persigan. Esta es la ley de Cristo, va mucho más allá de lo que enseñaba la ley de Moisés. Las cosas que habían sido dichas a los antiguos eran los preceptos morales de la ley de Moisés. Y en este caso Jesús se refiere a ellos. Pero Cristo empieza por afirmar que aquellas lecciones de Moisés van a ser sustituidas por otras leyes. En otras palabras, Cristo llevó la moral de la ley a un plano mucho más elevado y a una región mucho más profunda y alta. Por eso dice el libro de Gálatas que el que cae de la gracia para volver a la ley no se sublima, no sube, sino cae, desciende, porque siempre la gracia es más elevada en todos sus requerimientos que los mandamientos y que la ley de Moisés. Moisés condenaba los pecados cuando se habían cometido, pero Cristo los condena desde que se conciben en lo más adentro del ser humano, en la región de los pensamientos, sentimientos y deseos. Con razón se ha dicho que el Sermón del Monte forma el punto de transición de la ley al Evangelio. Cuando un judío cometía el pecado de adulterio, la ley no estaba quebrantada hasta que el acto estaba consumado. Pero la Biblia dice que el cristiano, que ha llegado a ser templo del Espíritu Santo, desde que los pensamientos son concebidos en él, hay una ley, la del Espíritu, la ley de Cristo, no escrita, hermanos, en piedras, sino escrita en lo profundo del corazón del ser humano, que le impele hacia atrás, que le constriñe a arrepentirse de haber pensado tal cosa. Esa ley escrita en la tabla del corazón, lo que le dice al cristiano es: detén tu pensamiento, detente de lo que vas a hacer.
No es letra muerta, escrita en tablas de piedra, sino un poder que lo impulsa en dirección contraria al pecado, que lo ayuda y lo guarda para no ofender a Dios. La persona gloriosa del Espíritu Santo que mora y vive en el corazón del creyente es Dios morando en el creyente en Cristo Jesús. Amén. Repito lo que estaba diciendo. Con razón se ha dicho que el Sermón del Monte forma el punto de transición de la ley al Evangelio, de la ley del Antiguo Pacto a la ley de Cristo. Cuando un judío cometía el pecado de adulterio, la ley no estaba quebrantada hasta que el acto estaba consumado. Pero el cristiano, que había llegado a ser templo del Espíritu Santo, desde que los pensamientos son concebidos en él, hay una ley, no escrita en piedras, sino escrita en el corazón, que le impele hacia atrás, que le constriñe a arrepentirse de haber pensado tal cosa. Esa ley escrita en la tabla del corazón, lo que dice el cristiano es: detén tu pensamiento, detente de lo que estás pensando en hacer. No es una letra muerta, escrita en tablas de piedra, sino un poder que lo impulsa en dirección contraria al pecado y a la naturaleza pecaminosa, un poder que lo ayuda y lo guarda. La persona gloriosa del Espíritu Santo que mora y vive en el corazón del creyente es Dios mismo morando en el creyente en Cristo Jesús. Para un judío era lo más natural odiar y aborrecer a sus enemigos, y al hacerlo así estaba cumpliendo la ley de Moisés. Pero el Hijo de Dios, que por la fe en Cristo ha llegado a serlo, no debe ni puede odiar, porque la ley de Cristo le ordena amar a sus enemigos. En el Nuevo Testamento estamos bajo otra dispensación, bajo la época de la gracia para todos los seres de la tierra. Hay muchos que encuentran dificultad para entender el capítulo 5 de Mateo y conciliarlo con la ley de Moisés. No se pueden poner de acuerdo y sin embargo no hay contradicción. Dios creyó conveniente y oportuno ordenarle a Israel que aborreciese a sus enemigos con un único motivo, para de esta manera preservar la unidad y la pureza de la raza y así preparar el camino para la venida de Cristo. Porque si el pueblo de Israel se hubiera juntado a las naciones paganas, poco a poco los sistemas idolátricos de otras naciones se hubieran mezclado con la fe en el verdadero Dios y Jehová hubiera sido un Dios más de los muchos dioses que la nación pudiera llegar a tener, con lo cual la esperanza del Mesías se hubiera corrompido y perdido. Es por esto que para preservar la unidad y la pureza de la raza y preservar el camino para la venida del Cristo, que tenía que venir para morir en la cruz del Calvario y cumplir todos los planes de Dios. De esta manera, cuando se realizó, él creyó conveniente, al cambiar la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, cambiar así la ley, porque así lo dice la Biblia y así lo hizo. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya un cambio de ley. La salvación viene por cumplir y hacer las obras de la ley. Romanos 3:20 dice claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Escribir la ley en el corazón y en la mente no significa interiorizarlas ni tampoco espiritualizar la ley, sino perfeccionar el carácter de uno hasta reflejar el de nuestro Redentor. Cristo es nuestro modelo moral, Cristo y no la ley de Moisés. Hasta aquí este estudio, espero que les haya sido de bendición, que Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo el Señor.